¿Usted cree que la Torá del tiempo de Moisés es la misma de hoy en día? Totalmente. Ah, entonces está de acuerdo con que los pecados siguen teniendo tamaño. ¿Siguen teniendo qué? Tamaño, porque en el tiempo de Moisés, depende del pecado que usted había cometido, llevaba las ofrendas al templo, a los sacrificios, pues, hermano, para explicarme mejor. Usted me está diciendo que dependiendo del pecado se llevaba la ofrenda al templo. Si era un pecado pequeño, se llevaba una ofrenda pequeña, y si el pecado era grande, se llevaba una ofrenda grande, dice usted. Sí, hermano, e incluso en, ¿cómo se llama esta clase? En homilética lo enseñan porque debido a que ¿En antes dónde? ¿En dónde lo enseñan? en la, no, ¿cómo se llama? En la teología, perdón, me confundí. Ok. En, En la teología enseñan que existen pecados pequeños y según la grandes, dice Biblia, usted. no, según la Biblia, en el tiempo de Moisés, la ofrenda que usted llevaba al templo era depende de lo que usted había cometido. Deme el Incluso ejemplo. había el ejemplo, está en el libro de juez, en el libro de Deuteronomio, donde habla de las reglas que tenía el Pero templo. deme el capítulo, Incluso, por favor. ahorita, deme un momento, ahorita se lo busco. Ok. Ok. A ver qué es lo que nos quiere mostrar el hermano por acá. Está interesante, ¿no? Por un pecado pequeño llevabas una paloma pequeña, por un pecado grande llevabas una vaca. En este caso, el becerro pequeño era por un pecado más pequeño, pero más grande que el de la paloma. ¿Y el cordero dónde queda? El cordero es más pequeño que una vaca, ¿no? Por ahí se podía llevar un elefante porque es más grande que la vaca, no sé. A ver si nos da el texto el hermano acá. Em, lo que sí es cierto es que la Torá no te permitía la expiación de todos los pecados. No. Y de hecho el Nuevo Testamento tampoco. Sigue siendo igual, ¿no? En ese sentido. El Nuevo Testamento tampoco permite el pago de todos los pecados. Para nada, no lo permite. Ok, haz la pregunta, Nayeli. Sube si quieres, sube, sube. Sube si quieres. No, pues ya se tardó Ángel en darnos el texto. Yo no sé dónde dice, mire, pecados pequeños, animales pequeños, pecados grandes, animales grandes. No, no sé. No sé, sinceramente. A ver si nos da el texto. Está interesante, ¿no? Mientras tanto, haznos la pregunta, querida Nayeli. A ver. Sí, ahorita que mencionaron acerca de los sacrificios, tengo esta duda en que si realmente Dios pidió que se hicieran estos sacrificios. Sí, totalmente, sí. Dios pidió que se hicieran estos sacrificios, sí. Recuerdo haber leído apenas a lo mejor lo estoy sacando de contexto, por eso pregunto, donde Dios mismo dice que, no recuerdo si dice que Él no los pidió, o donde dice que estoy como asqueado de sus sacrificios. Ok, ok. A ver, vamos a Lo buscar estoy el buscando, a ver. texto. El texto está en Isaías 1. Isaías. Isaías 1. Y no es, o sea, Sí, Isaías 1. Isaías 1 no está hablando de que Dios no pide los sacrificios, sino que lo que Dios no pidió fue la hipocresía con que ellos presentaban los sacrificios. Por eso se cansaron, pero vayamos a verlo porque
te pregunto, ¿tú guardas el día de reposo? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver algo Sí, y interesante. es que también menciona algo así, entonces esto me causó, apenas lo leí, me parece, en estos días y me causó un poco de duda y conflicto. Por ejemplo, en Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, bueno, Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es exactamente así. Ahí yo Pero entiendo que luego pues dice él el no 12, quiere los ¿quién sacrificios. demanda? Luego el 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas Si más vana pregunta, ¿quién ofrenda. demanda esto? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de El día de... reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué vas a hacer ahora con el día Ya de no reposo? guardar. No vas a dejar de guardar el día de reposo porque no te está diciendo que no lo guardes. Te está diciendo que esa gente llegaba a hollar, a pisotear, a ensuciar sus atrios con su hipocresía, cuando simplemente llevaban el animal a sacrificio, estaban en las lunas nuevas celebrando hasta 3 días como lo hacía el rey Saúl, y el día de reposo pues se la pasaban haciendo injusticias. Por eso te dice Sí. que quién demanda de vosotros actuar de esa manera. Pero no te está diciendo que no lo hagas, porque precisamente el tema del día de reposo, que está en el 13, veamos si por ahí será otro día de reposo como el de un sabatón, ¿no? Veamos si es un sabatón o no, y si Ok, no lo pero si es, continúas leyendo, es Shabbat, pero es literal, que no si es un continúas, sabatón, es digamos, en el Shabbat. 14 te dice, Dime. que si continúas en el 14, pues dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Sí, O sea, pero aquí se refiere en el contexto de que como eran pecadores, o bueno, se la pasaban pecando y hacían sus sacrificios y se seguían celebrando esas fiestas, pero sin un arrepentimiento genuino. totalmente, porque por eso te dice, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿ya no vas a orar? Anular acá los sacrificios en el sentido de que dice, bueno, es que yo no les pedí eso. Ustedes quisieron sacrificar. Anular los sacrificios, anula la oración, anula Shabbat también, que literalmente dice Shabbat ahí, no es un Shabbatón, dice el día de reposo. Y dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios sí pidió los sacrificios, porque los sacrificios provienen de la ley. La ley es la que te pide un sacrificio. Es la ley la que te lo pide, y Dios pidió los sacrificios, evidentemente. En ese pacto eran animales, y en el nuevo es Dios mismo el que se encarna para sacrificarse. Entonces, sí, Dios pide los sacrificios, pero no pide que actúen hipócritamente. Yo voy a desamparar a la viuda y al huérfano, pero voy a ir a sacrificar una paloma.
O sea, esa era la hipocresía. Pensaban que el animalito, ya aquí está, Señor, y ya te di lo que pediste, punto, se acabó, me voy. Les reclama su gran hipocresía, porque por eso dice que estaban hollando sus atrios. ¿Sí? Es por eso, ¿no? Entonces, bueno. Ok, sí, ya lo entendí mejor. Y por ejemplo, donde dice en Jeremías 8:8, dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Sí. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? A ver, creo que... Sí, bueno, sería el versículo, donde dice que han cambiado, o sea, ¿qué se puede referir? Que No se está refiriendo a que la palabra que ha llegado a nosotros está cambiada, porque algunas personas opinan que la Torá que tenemos es una tergiversación, incluso muchos opinan que el Nuevo Testamento que tenemos es una tergiversación de Roma, por ejemplo, sobre todo los que se quieren circuncidar a mano. Y esto siempre ha suscitado el debate, siempre, pero acá se trata del cambio en el sentido de tradición. No es que la palabra, porque si no, no estaría esta parte. O sea, los escribas y fariseos no se habrían puesto en obviedad ellos mismos. No ha cambiado, pero las tradiciones sí. Las tradiciones sí, la forma de cumplir un mandamiento, sí. Eso sí lo cambiaron ellos de forma oral. Lo enseñaron también de esa manera y ya la gente, por ejemplo, con el tema del corbán y el diezmo, por ejemplo, ¿sí? Convirtieron el diezmo en un sacrificio y lo cambiaron de manos. El diezmo la ayuda a los padres, la ayuda a los padres la convirtieron en un sacrificio. Ibas al templo, dabas tu apoyo al templo, apoyo económico, y eso te contaba como si hubieses honrado a tus padres. Y la honra a los padres no funciona así. Entonces sí lo cambiaron, pero no que tengamos nosotros otra Torah. Al final de cuentas tenemos que tomar una decisión. O sea, o le hacemos caso a las personas, o la Biblia que tenemos, pues es de nuestra entera confianza. Pero es una decisión al final, ¿no? Realmente. Pero bueno, veo que tenés varias dudas y está muy bien. Solamente que cuando leas un texto tienes que leerlo todo para comprender el mensaje. Te aconsejaría yo que lo leyeras todo. Léelo, no te quedes con un solo texto. Cansado estoy de vuestras ofrendas y ahora de vuestros sacrificios. Cansado. A mí me han dado ese texto para decirme que ya no hay que guardar fiesta ni Shabbat. Entonces les digo, ¿ya no vas a orar? Porque si vas a anular, anúlalo todo. ¿Ya no vas a orar tampoco? Y se quedan mudos, ¿no? Y salen de aquí peleando. Ok, siento que estos versículos apoyan mucho como, por ejemplo, la gracia, ¿no? Como ya no es necesario hacer nada porque pues ya todo está en su corazón y como que se cumple como mágicamente, ¿no? Imagínate. Ya no hay que orar, ya no hay que extender las manos. Cuando extiendan vuestras manos, yo apartaré de vosotros mi vista. Dicen, ya no hay que extender las manos, ya no hay que orar, ya no, o sea, anulémoslo todo, pues, no tiene sentido. Isaías 1, obviamente, Isaías 2, 3, no habían capítulos antes, ni versículos. Era un rollo, tenías que leerlo todo para comprender. Evidentemente, Isaías 1 inicia con esto, ¿no? Es una profecía, de hecho, les está hablando de parte de Dios y los está reprendiendo duramente. Incluso a los príncipes de Sodoma les dice que escuchen la ley de Dios.
Por los que dicen que la ley es solo para Israel, pues también es para Sodoma y Gomorra, según Isaías 1, por ejemplo. Isaías 1 a mí me ha servido muchísimo. Yo les digo, ok, ¿la ley es solo para Israel? Sí. La Biblia dice que es para Sodoma y Gomorra también. Escuchen la ley de Dios. Escuchar la ley de nuestro Dios, dice. O sea, impresionante. Es impresionante. Pero bueno, a ver, Bueno, Ángel, ¿tenías algo más? ¿Algo más? no, que siguieras con Ángel. Ángel, ¿ya Gracias. tenés el texto? Sí, hermano, es Levítico 4 en adelante. A ver, ¿qué dice? A ver. Dice, Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, se deberá hacer lo siguiente. Si el que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa para que yo lo perdone. El jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto, lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y lo llevará al interior del santuario. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces en la dirección del cofre de Dios, detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida, el jefe de los sacerdotes pondrá un poco de la sangre en las puntas del altar del incienso aromático y el resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar, que está a la entrada del santuario. Luego le quitará al animal todas las partes internas, tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar, y las quemará sobre el altar. Y el resto del ternero, es decir, el cuero y toda la carne, la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, lo sacará del campamento y lo quemará en un lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es el pueblo entero, me presentarán como ofrenda un ternero sin ningún defecto, y así los perdonaré. Todo el pueblo llevará al ternero a la entrada del santuario y sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego matarán el ternero en mi altar y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Entonces, hermano, lo que le quería preguntar yo es de que ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros le tenemos que dar a Dios? Si sigue vigente la ofrenda para que Dios nos perdone, pues, de nuestros pecados. A ver, lo que no... A ver. El Levítico 4, ¿de qué pecado está hablando, mi hermano? Pregunta. Dice desobedecer. Dice pero ¿qué ofrenda pecado es? por el perdón de los pecados. O sea, se refiere a pecados en plural. Sí, pero ¿qué pecados? Solo dice si me desobedece, hermano. No dice, no especifica un pecado en sí. No, mi hermanito. De hecho, está hablando de los pecados por hierro o por error. Esto está en el 27 y está desde el 2, en el 2 también. Pecados por hierro. Pecados por hierro, por error. Entonces sería así como un mal pensamiento o una mala mirada. No, sería un error, sería un pecado, sería un pecado. Cuando habla de todo el pueblo que comete un error, pues es por desconocimiento específico del precepto y estatuto. Es por ignorancia, básicamente. Cuando el sacerdote cometiera un pecado por error, también, y se está hablando de las ofrendas que son por esos pecados, pero usted empezó diciéndome que era pecado pequeño o grande. ¿De dónde sacó usted eso de pecado pequeño o grande? A lo que me refería era que, o sea, de diferente persona tienen que entregar diferente animal, pues. O sea, ahora, ¿cómo se divide eso? O sea, ¿cómo puedo saber yo qué le tengo que entregar a Dios para que Él me perdone?
Pero es que Ese era hoy, mi... es que el sacrificio del Cordero de Dios es precisamente más que suficiente para pecados voluntarios y de hierro, mediante usted se haya arrepentido. Oh, Usted ya no tiene que sacrificar nada. eh, entonces ahora Dios me perdona por misericordia, No, al lo pedir. perdona por justicia. Pero eso no implica que Entonces, la ley haya cambiado. La ley es la misma. pero si digamos que yo cometo un pecado conscientemente de lo que estoy haciendo y después le pido perdón a Dios, ¿Se ¿me arrepintió? perdona? Sí, sí lo perdona. Si me Porque usted está arrepiento, pidiendo sí. perdón. Ok, Ahora bien, los hermano. adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones, estos no entrarán al reino de los cielos. Estos son los no Ni aunque sea. arrepentidos, que también precisamente la misma palabra del Señor nos dice allá en Números 15 que la persona que hiciere algo con soberbia, esa persona será cortada. Lo mismo hoy. Los adúlteros con soberbia, los fornicarios soberbios, los que se echan con varones, los mentirosos, todos estos no entrarán al reino de los cielos. Lo mismo que antes. Habían pecados que no eran perdonados tampoco. Por ejemplo, el adulterio no era perdonado. El adulterio no era perdonado. No podían sacrificar un cordero, ni una vaca, ni nada por los adúlteros. Ellos tenían que morir. Hoy en día, el sacrificio de Jesucristo, si ellos se arrepienten, evidentemente por esa razón es que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente. No podemos matarlos. Pero no podemos matarlos no porque la ley haya cambiado, es la misma ley. No podemos matarlos porque cambió el pacto. El Berit Hadashah es un nuevo pacto, Jeremías 31. La ley y el pacto no son lo mismo, pero ambos proceden de la ley. Ambos pactos proceden de la ley, de hecho. Es justo que haya un sacrificio, es justo que el pecador pague. Le pregunto algo. ¿Es justo que Satanás no sea perdonado? En realidad, Dios no lo perdona porque Él no se arrepiente. O sea, Él nos perdonaba porque la traición nos perdona por Dios. O sea, y Él es el No. padre del pecado. Y Es que hay un problema, o sea, ¿Jesucristo murió por Satanás? no murió por nosotros. Entonces el arrepentimiento no... Porque el adúltero se podía arrepentir, pero tenía que ser castigados ambos. En ninguna parte de la ley dice que los adúlteros arrepentidos no sean apedreados. Entonces, hermano, quiere decir de que Jesús se sacrificó por todos nosotros y ahora no importa el pecado que cometamos, siempre que nosotros nos arrepintamos, Sí importa, pues porque la blasfemia, que es el insulto injurioso a Dios, el insulto injurioso a lo santo, no tiene perdón. Y si usted lucha y no vence respecto al pecado y usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Sí, pero no por todos los pecados. Porque donde usted llegue a blasfemar en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Y la ni blasfemia aunque... contra el Espíritu Santo, siendo que la blasfemia es el insulto injurioso, no podemos determinar una sola forma de blasfemia. Entonces, digamos que una persona blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque se arrepienta de verdad de corazón, no tiene será perdón. perdonado. No puede ser perdonado. Todos los pecados serán perdonados menos la blasfemia al Espíritu Santo. Todos los pecados son perdonados por arrepentimiento, porque evidentemente si no de lo contrario, pues ¿por qué los adúlteros no entran al reino de los cielos? Pero todos hemos sido adúlteros. Bueno, me voy a señalar yo he sido adúltero, pero soy arrepentido.
Entonces no tiene sentido que los adúlteros no entren al reino de los cielos, siendo que el arrepentimiento no sea un vínculo. Entonces es un vínculo. Por lo tanto, los adúlteros no arrepentidos son los que no entrarán al reino de los cielos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del caso de la persona que fue apedreada por recoger leña en Shabbat? Pero en el contexto inmediato encontramos que esta persona había actuado con soberbia y que no le había importado la ley de Dios, que menospreció la ley de Dios. Ese es el punto. ¿Sí se entiende? Sí, hermano. Muchas gracias por responderme, Dios lo bendiga. Muchas gracias por el tiempo que me dio de estar acá. Muy bien, hermanito. Resolvió. Muy bien, hermanito. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.